ese muchacho. Yo creo que se va a confundir con él. Y yo el profe está agachado. ¡Otra vez! Te lo digo. Oh. Y el partido. Buena, ya se puede, se puso la chancla, ¿no? No, recio. Bien, bien, Cristo. Bien, Cristo. Casillas de 3. Uy. Bien. Dale, Juan. Hola, Juan. Bien. Pegamos aquí, ¿verdad? Que a aquel lado. Otra vez, Martín.
Es Pedro, ¿no? No es Pedro. Wow. Dale cuenta. Uy. 10 segundos. Dos faltas, número 1. ¡Buenas! 10 de juego. Sí. Había hecho toda. Qué bien. Se le pega un pie, sí. O sea, si abre los dos pies, saca para que pueda estar para los dos lados. Pero si está ese, lo saca para acá. Uy. Uy. Uy.
Bien. Sacaron nada. Aguas, atrás. Y pero ya bueno, ya no sé otra cosa. Uy, se paseó. Dale, Cris. Más rápido. No. Dale, Cris. Ya nomás échala ahí. Uy, qué buena. Nos vamos. Profe. Falta. 23, 11. Ah, me está marcando. Les digo, un poquita.
Oh, solo se delató, ¿viste? Sí, no olvidé, pero se delató. Hubiera seguido. Muchos segundos de juego. Se acabó, ¿no? Bien. Limpia. ¿A poco pero empezar el tercero? Porque no van a echar para acá. Ya, Cris. Estos son los que le gustan las nuevas. Le pegaron a ella.
Yo creo que Magusa, ¿no? Porque ahí está el rojo. Sí. Sí, eso de Magusa, ¿no? Digo, porque eso estaban trayendo pocas y pocas, digo, pues van a pedir. Aún no lo había visto que te quedaba a veces. Sí, pues son la Mejor y cuenta. Misa. Paul. Sácale. Yo ya no. Arrastró el pie y fue esto. Arrastró el pie. Ya no. Faltó un punto. Chris Brown. No, yo creo que era ese Santiago.
Che Cristo. Anda solo, Cristo. ¿Qué va? ¿Y este tipo? Tráigale. Ya me acuerdo porque estaba pana. Pero por Juan. El auto se debe divertir. Hugo, David, Seba, Emi.
Ah, sí se va. Está solo. Ahí ayer, ayer. Vean, Chris. Es lo que hizo Chris, lo que le decía el profe, que si era la primera vez que lo viste, que la recuperó el la metió y fallaron y llegó Chris y es lo que le decía el profe. Sigue la fuera para que estoy muy seguro que si no la echan, pues.